Gracias por acordarlo. Entonces, vamos de nuevo. Esto es lo que vamos a hacer en Photoshop para el día de hoy, con la intención de que este proyecto de Photoshop lo lleven a la clase. No, ahorita les estoy ejemplificando simplemente por qué necesitamos esto, qué necesitamos, y ustedes se dan una idea de las capas que van a hacer. Esta es la imagen que yo tenía, ¿no? de portada, pero aquí en Photoshop yo lo que hice, y ahorita les voy a enseñar cómo se hace, pero quiero que ya lo vean ya recortado, es justamente el recorte en capas de cada uno de estos elementos. Tengo una carpeta que se llama Edit, que incluye todos los elementos del personaje, y fuera de la carpeta, pues tengo los elementos del entorno. Por ejemplo, tengo uno que se llama rama, ¿no? Por ejemplo, a ver, tumba, ahí está. Esta rama no veo dónde está. Ah, es algo que está por aquí abajo. El árbol, ¿no? Los ojos de un cráneo que está por ahí. La boca del cráneo por aparte. El cráneo como tal. Una ramita. Todo lo que yo recorté aquí, lo recorto porque lo voy a animar, ¿vale? Yo puedo elegir no animar el cráneo que se quede fijo y entonces pues lo dejo anclado al árbol y listo, ¿no? Pero por ejemplo aquí el árbol sí lo estoy recortando y noten que cuando yo recorto el árbol, la parte de atrás del árbol está, digamos, rellena, no se ve el recorte, digamos. Hay que cubrir muy bien la parte que vamos a quitar, la tumba igual. Aquí tengo la tumba en la imagen, pero si yo recorto la tumba, yo la cierro, aquí atrás, en el fondo, hay imagen, ¿no? O sea, no está el recorte. Y lo mismo en el personaje, ¿no? Yo tengo el cabello, aquí que está duplicado, entonces hay que quitar el duplicado, está el cabello, está la cabeza, está la mano izquierda, Este está demasiado, la verdad, recortado prácticamente cada uno de los elementos. Y esto evidentemente hace que pues la práctica resulte un tanto más compleja, porque al tener tantos elementos, pues vamos a tener que articular muy bien prácticamente cada parte del cuerpo y demás. Entonces, ténganlo presente, pero noten, cada elemento está nombrado, ¿vale? Chamorro, pierna, tumba, Esto es muy importante que lo hagan en el proyecto. Nosotros teniendo el proyecto, bueno, lo llevaremos a After Effects y ya que lo tengamos en After, la idea es trabajarlo en After, porque esto lo hacemos allá en la sesión de la próxima semana y teniendo una vista nada más. Lo que vamos a trabajar aquí es justamente esto, el uso primero de luces, ¿vale? Ven ahí cómo ya se ve el entorno tridimensional porque estamos jugando con cámaras que de alguna forma vean cómo nos permiten trabajar la profundidad de este elemento que estamos viendo aquí en After, que es una imagen plana. Podemos ver ahí juego de sombras, podemos ver ahí pues que se mueve el personaje, el cabello medio chafa, la calavera que se mueve, ¿vale? Las luces que se están empezando ahí a trabajar. Y es una animación, vamos, sencilla, pero que noten algo. Aquí estamos rellenos de cámaras, estamos rellenos. Si yo me voy aquí a esta otra composición de After, pues estoy teniendo el personaje por aquí, por aparte, esta animación que yo estoy trabajando aquí. Y realmente es simplemente para que ustedes entiendan cómo After trabaja con capas, se puede trabajar con capas de Photoshop y cómo podemos de alguna forma generar estos entornos animados con cámaras, con luces, con movimiento, con todo lo que es animación a partir de una imagen fija, de una imagen plana, ¿no? No es un proceso, un proyecto sencillo este que les estoy enseñando, la verdad es que sí tiene demasiadas capas y pues llevó su tiempo hacerlo. No quiero decir que no lo puedan hacer porque realmente es el mismo proceso, pero yo les recomiendo que empecemos con algo pues más tranquilo, ¿ok? O sea, la práctica realmente lo que queremos hacer es algo que nos ayude a hacer un proceso un poco más orgánico y que quede bien, ¿no? Les voy a mostrar cómo hacerlo entonces en Photoshop. Voy a elegir
una imagen. Déjenme descargar una imagen. Voy a elegir igual una portada de un disco. No tiene que ser necesariamente una portada de un disco. De hecho, lo que les voy a pedir a ustedes es que busquen un personaje articulado. Creo que va a ser lo ideal, que pueda ser un personaje que tenga pies completo, ¿no? Y que ustedes puedan manejarlo dentro de un entorno bonito, ¿vale? Déjenme ver alguna que tenga una buena resolución. Por ejemplo, vamos a elegir a ver si sale bien. Entonces, pues al abrir Photoshop, vamos, Photoshop. Pues yo abro el proyecto y tengo esto que está por aquí, ¿no? ¿Vale? Una imagen. Tiene buena resolución, más o menos, no tiene una super resolución, pero bueno, vamos a ver si nos sale. Lo que quiero es que vean cómo vamos a ir desmembrando de Photoshop, pues prácticamente todos los elementos que vamos a animar y cómo tratar de dejar el entorno lo más limpio posible, ¿no? Entonces, primeramente, lo que yo les recomiendo hacer es duplicar la capa con Control J y demás, y primero tratar de separar los personajes o los elementos que son los que vamos a empezar a desarticular. Acá podemos usar muchas capas de selección. La verdad es que regularmente esta de herramienta de selección rápida suele ser la más, bueno, la más rápida y a veces la más conveniente. Si se dan cuenta, tiene una especie de sensor o de elemento que nos ayuda a seleccionar los píxeles de acuerdo al entorno. Cuando nos pasamos, por ejemplo, aquí que me pasé con Shift, podemos ir restando los elementos que queremos ir quitando. Ahí está. Ahí está. Por aquí también me pasé. Y a grandes rasgos, parece, aquí me estoy llevando su cachete. A grandes rasgos, parece que ahí están más o menos seleccionado. Y lo que voy a hacer es Control J para que esa selección, digamos, llame la parte por acá, ¿no? Parece que no mordí nada, que se llevó todo lo que quería animar. Entonces, ya tengo lo primero, que es separarlo del entorno, ¿no? Ahora, obviamente aquí yo lo tengo repetido. Aquí en Photoshop, este ya lo tengo tanto aquí como acá. Si yo muevo tantito me voy a dar cuenta que los tengo duplicados, ¿no? Ahí están los personajes y obviamente si yo muevo pues se va a ver atrás el fondo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que como también el entorno se va a mover, los que están atrás, que son estos, no estén ahí, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahí entonces es, pues, me pasé, ahí está. Lo que vamos a hacer entonces ahí es borrar a estos de acá atrás, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Aquí también pues hay varias herramientas que podemos utilizar de Photoshop, desde el tampón de clonar, que empecemos a seleccionar, aquí ya saben, colores o tonos y empecemos a borrarlo, ¿no? Dependiendo del tono que queramos, pues podemos ir borrando ahí algunos elementos, pero también tenemos la oportunidad de hacerlo un poco más rápido, haciendo una pequeña selección con el lazo, muy general. A ver cómo queda, no siempre queda perfecto, pero a veces es más conveniente hacerlo así. Y rellenándolo aquí en edición, rellenar y de acuerdo al contenido, que la aplicación determine qué es lo que debe rellenar ahí en el contenido, pues nos puede hacer un pequeño cálculo de lo que debe de ir ahí. No quedó tan bien, pero si se dan cuenta ya nos los quitó de golpe. Ya lo que quizá tengamos que hacer ahí es corregir con las sombras y ahora sí con el tampón de clonar, pues a lo mejor empezar a cubrir aquí las sombras, ¿no? Aquí yo voy rellenando, voy haciendo algunos trabajitos así para empezar a rellenar lo que ya está y es un poco más fácil, lo tengo ya que cubrir de esa forma.
sé, ustedes lo tendrían que hacer con más calma. Pero el chiste es ir ya rellenando estos elementos que tenemos por aquí. Bien. Ya ustedes irán viendo cómo van cubriendo esa parte. El chiste de esto es que, de alguna forma, cuando pongamos esto acá atrás, el escenario, por ejemplo, aquí todavía tengo algo de azul, no se nota el recorte que hicimos, ¿no? A veces sí quedan como una especie de parche, como lo estoy haciendo ahorita rápido, pero la idea es que quede lo más orgánico posible, quede lo más natural posible y que no se note esta variación en los tonos. Hay veces que no vamos a ocupar el fondo, que nada más lo vamos a tener como referencia. Aún así hay que tratar de que no se note tan chafa, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? Entonces ya si yo muevo estos personajes, como ver acá hacia acá, voy a tener un poco de fondo atrás que me va a permitir moverlo sin que se llegue a notar tanto, ¿no? También las sombras, sería conveniente quitarlas, porque obviamente si nosotros movemos algo acá, pues la sombra pues se va a quedar ahí. Y eso, bueno, ya hay que también tener noción del detalle que vamos a hacer dependiendo de la imagen que vamos a recortar. Yo lo que quiero que vean es eso. La cuestión del relleno, de cómo se rellena rápido, pues es a partir de eso de edición, rellenar según contenido, o como les dije, pueden irlo haciendo con la herramienta tampón de clonar, dependiendo cada imagen. Ahora sí que dependerá del proyecto, qué herramienta se adecua más al proyecto, ¿no? Ahora, ya que los tenemos a estos separados, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Con el lazo vamos a seleccionar, por ejemplo, este brazo que tengo yo aquí, ¿vale? Y vamos a recortarlo por ahí, ¿no? Así. Y con control X cortamos, tal cual. Abrimos una capa nueva, vacía, y le damos edición, pegar especial, pegar en contexto, para que se pegue justamente en esa posición, ¿vale? Porque si ustedes lo pegan en cualquier lado, pues se pega aleatorio en el centro del pivote y no queda exactamente donde queremos y tendremos que estarlo ajustando y a veces no queda exacto. Entonces, lo ideal es pegarlo aquí en edición, pegar especial, pegar en contexto, ¿no? Y así por cada elemento que yo voy a animar, ¿no? Supongamos que ahora voy a animar el otro brazo, pues entonces tendríamos que recortar este otro brazo con mucho cuidado, control X, pegado especial, por contexto, ¿vale? Y aquí es donde viene la parte de nombrar, brazo 1, brazo 2. Si ustedes quieren, aquí les pongo personas, ¿no? Si ustedes quieren animar la cabeza, si ustedes van a animar los pies, si ustedes van a animar incluso parte del escenario, hay que recortarlo también y hay que nombrarlo también, ¿ok? Es importante que eso se haga desde Photoshop, porque una vez que nosotros llevemos el proyecto de Photoshop a After, ya estas capas van a estar nombradas, ¿sí? Y es mucho más fácil nombrar las capas desde Photoshop que nombrarlas en After Effects, porque en After, aunque sí se pueden llegar a nombrar, no nos permiten ver tan fácilmente la miniatura del proyecto. Tendremos que estar viendo ahí, dándole clic a cada una para ver cuál es la capa, ¿no? Si yo quiero animar el fuego, tengo que recortarlo. Si yo quiero animar el avión que pasa por aquí, tengo que recortarlo. La coladera, si quiero que algo pase con la coladera, pues tengo que recortarlo, ¿vale? Tengo otro ejemplo para que, bueno, vean esta otra parte. Es algo que ustedes pueden también buscar, pues por ejemplo, ya un personaje ya previamente separado de un entorno, ¿no? Aquí tenemos a Mario Bros. Y este ya está en PNG, ya de hecho, pues ya está separado del entorno y lo único que podríamos hacer ahí es, pues ya teniéndolo así, pues simplemente ir a desmembrarlo, ¿no? Le corto la cabeza, pobre Mario Bros, pero bueno, le cortamos la cabeza, control J, control X, perdón, y
capa en cero, edición, pegado especial, pegar en contexto, ¿vale? Aquí nada más traten de hacerlo bien. Yo vean cómo lo dejé con parte del cuello. Obviamente, pues lo estoy haciendo muy rápido. Ustedes háganlo bien. Traten de que sí, no lo voy a hacer con calma, de que sí sea muy preciso el recorte. A veces podemos utilizar la herramienta de lazo magnético, que es un poquito más precisa para ciertas partes. Por ejemplo, aquí me pego bien al cuello con el lazo magnético y ya me ayuda a hacer una selección un poco más precisa. Control X. Y entonces aquí sí me voy a pegado especial, pegar en contexto. Y ahí sí ya tengo el cuello pues mucho más exacto, ¿no? Y entonces lo mismo con cada parte del cuerpo. Si yo quiero ahora, no sé, el zapato, pues puedo incluso hacer la selección del puro zapato. ¿Vale? Ay, se me cerró la selección. Tengan cuidado ahí con eso. Control X. Tiene que estar en la capa que tienen que recortar. Control X. Y lo mismo, capa vacía, edición, pegado especial, pegado en contexto, y ahí está. Y le ponen zapato 1, zapato 2, brazo 1, brazo 2, de tal forma de que quede algo más o menos ya como esto, ¿no? Ya lo tengo recortado. Una pierna, la otra pierna, la cabeza, el cuerpo. El cuerpo es muy importante que lo tengan bien recortado. El brazo izquierdo, el brazo derecho, ¿no? Este personaje que tenemos aquí lo vamos a llevar a After, ¿no? Entonces, igual, por ejemplo, si voy a hacer un Mario, pues también pensar en qué escenario lo voy a llevar. Si bien ya conseguí la imagen, pues vamos entonces a conseguir un escenario en donde lo vamos a animar dentro de After Effects, ¿no? Un mundo, un paisaje, lo que sea, porque si ya lo conseguí con transparencia en PNG, pues simplemente buscar una imagen de fondo en donde voy a realizar la animación, ¿vale? Esto es lo que vamos a trabajar. Realmente ahorita lo que quiero que hagan es el recorte de Photoshop. Cuando ya lo tengan recortado, como lo tengo aquí yo, revisen muy bien todo. Lo que van a hacer es archivo, guardar como y revisar que esté en formato Photoshop, es la extensión PSD. ¿Ok? Es importante porque si ustedes no lo traen, no lo llevan en PSD, después no lo vamos a poder animar en capas en Photoshop. Si ustedes lo llevan como un JPG o como un PNG, pues lo máximo que vamos a poder hacer es cambiarlo de posición, de arriba abajo, izquierda derecha, y con profundidad de frente y atrás, pero no vamos a poder hacer que mueva la mano, no vamos a poder hacer que mueva el pie, etcétera, ¿no? Entonces, la imagen de fondo sí puede ser un JPG cualquiera, esa no tendría que ser recortada, a menos que quieran, por ejemplo, que las nubes se muevan, pues entonces sí hacemos una selección de la nube, ¿no? Entonces recorto la nube y empiezo a trabajar con ella en capas, ¿no? Todo lo que quieran animar, si quieren que el pasto se mueva, si quieren que aquí aparezca un personaje de los de Mario, es un ejemplo, ¿eh? Ustedes pueden hacerlo de lo que consideren adecuado, siempre y cuando, por favor, sea una imagen o un personaje articulable, que tenga manos, pies y demás. No, no creo que sea conveniente que trabajen una animación ahorita de, por ejemplo, un mandala que se mueve y demás. Lo podemos hacer y queda muy padre, pero como vamos a empezar a trabajar con unir capas, unir y vincular capas, quiero que lo aprendamos a hacer a partir de un personaje articulado y ya todo lo demás va a ser la cuestión pues ya más intuitiva y más lógica del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿queda claro que hay que entregar? ¿Tienen dudas de cómo hacerlo? ¿Saben hacerlo en Photoshop o quieren que me detenga particularmente con algo de esta práctica? Creo que todo bien, profe. ¿Les queda claro? ¿Los demás? Sí, ¿Me profe, queda claro. puede recordar cómo se hace una capa nueva? Bueno, no nueva, porque ese es con control J, ¿no? Pero una limpia. Ok, claro que sí.
Acuérdense, por ejemplo, ya estando aquí en el proyecto de Mario, tenemos a Mario y, bueno, acá mejor este Mario. Y si, por ejemplo, yo ya lo recorté de acá, ¿no? Ya selecciono con el lazo magnético, preciso. Control X, recorto, ¿no? Bueno, no quedó tan preciso. Me estoy dando cuenta que me comí unos pedacitos, pero bueno. Aquí simplemente con crear una capa nueva, dentro de las herramientas de capas, ahí le das clic, te aparece una capa completamente vacía y en esa le vas a dar edición, pegado especial, pegar el contexto y ahí te va a aparecer la capa nueva. Noten que esta imagen tiene muy buena resolución, la verdad. Busquen imágenes que tengan resolución buena, aunque también eso puede conllevar que se tarde más el proceso en After. Busquen una que tenga una resolución buena, pero bueno, también las computadoras de la FES a veces son un tanto lentas. Yo les diría que no menor a 1000, pero no mayor a 2000 en píxeles, ¿vale? Para que también no nos dificultemos ahí con la velocidad que se tiene en las computadoras del trabajo, ¿vale? ¿Queda claro? Sí, profe. Oiga, una duda. Entonces, ¿tenemos que llevarlo como una portada de algún disco o un personaje y un fondo aparte? Miren, yo creo que lo podemos trabajar con un personaje y un fondo aparte. Si quieren traer una portada de un disco, lo podemos hacer. O sea, realmente la portada del disco sería un poco más estática porque seríamos dentro del mismo escenario, a lo mejor hacer una pequeña animación y ya, ¿no? Si quieren trabajar con una portada del disco. Pero lo del personaje sí lo quiero que lo traigan también porque pues es donde quiero que vean la cuestión de la vinculación de capas y la articulación. Entonces, eso es lo que sobre todo quiero que se enfoquen, que busquen un personaje, ¿no? Busquen en Google imágenes de un personaje, ¿no? No sé, a ver. Vamos a buscar en Google personaje, personaje para animar, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ustedes van a encontrar esto. Les recomiendo primero, esto está demasiado, ya fácil y está prácticamente recortado. Tampoco hagan esto, pero busquen algún personaje de cuerpo completo que les guste. Por ejemplo, aquí está Mike Wazowski. Pues bueno, si les gusta, pues aquí, por ejemplo, sí tendremos que separarlo del entorno, ¿no? Entonces, tendremos que buscarlo a lo mejor en un formato PNG, aquí lo pueden poner, PNG, y ya conseguir un personaje que esté ya previamente separado, ¿no? Del entorno. No sé, creo que es que hay unos que son PNGs que no son realmente, por ejemplo, ahí está, ¿no? Pero hay que recortarlo. Ahora sí, piensen en un elemento donde parece que hay muchos Mike Wazowskis, ¿no? Busquen alguno. Le cortan los pies, le cortan a lo mejor el ojo y pueden cubrirlo con una capa para que cierre y abra el ojo. Pueden también ustedes ingeniárselas para ver qué es lo que pueden animar. Insisto, esto es simplemente una animación 2D. No piensen que esto se va a extrude, ¿no? Que lo vamos a generar en volumen, porque necesitaríamos el módulo de 3D Element en After y no lo tenemos instalado, ¿vale? Entonces, sí, busquen un personaje articulable y recortarlo en capas, ¿ok? ¿Alguna otra duda? No, creo que no, profe. Bien. Entonces, por lo que vi, muchos de ustedes sí podría acudir, lo cual me da gusto. Les comparto para quienes no lo han hecho de nuevo la liga para que confirmen su asistencia a la próxima sesión de la próxima semana. Nos veríamos en el taller de multimedios 3, pues a las 7 de la mañana, que es la hora que nos corresponde. Les comparto la liga nuevamente para quienes no han hecho la votación. No más que votación,
Y déjame ver cómo vamos en respuestas, porque parece que al menos 11 ya confirmaron que sí podrían ir. Entonces yo creo que con ellos ya podríamos pues tener esta sesión, ¿no? Para quienes no puedan ir, pues bueno, grabaremos o veremos la forma de replicar la práctica y la puedan trabajar sin ningún problema, ¿no? ¿Ok? Pero los que pusieron sí ya están confirmados, ¿eh? Yo voy a mandar la lista porque pues sí me piden esa confirmación y nos estamos viendo ahí en el taller esa semana, ¿no? Bueno, la próxima semana. Alan. Y una duda, profe, ¿y si acabando su clase tengo otra clase, ¿puedo quedarme a tomarla en la FES o tengo que, en cuanto acabe la clase con usted, irme? Me parece que están habilitadas el centro PC Puma, donde podrían utilizar, si es en línea, pues bueno, podrías utilizar las computadoras de ahí, o podrías tú, si quieres, pues traerte tu laptop y trabajarla en algún área. Va, que va, gracias. Sí, realmente todavía el acceso a la FES está un tanto controlado, por eso también en parte nos piden la confirmación de alumnos, pero ya empieza a haber un poquito de actividad. Entonces, ¿no podrías faltar a tu clase? No, Katia, no puede. Si puede hacerlo, puede intentarlo. No lo sunsatis al mal. Él puede decidir intentarlo y ya buscar un espacio ahí en la FES y sin problemas trabajarlo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Al rato nos sube lo de esta pequeña práctica, ¿verdad, profe? Sí, ahorita lo subo. Realmente, pues esto es nada más el recorte. Por eso les digo, ¿tienen alguna duda? Lo repito con mucha calma. Obviamente está grabándose. Ya voy a tener la grabación.